¿Has leído tú alguna vez una carta dirigida a otra persona? De una manera u otra pienso que sí, que todos nosotros lo hemos hecho. Hay diferentes contextos para eso, aunque normalmente no es apropiado. No es correcto si una carta está dirigida a otra persona, nosotros abrirla y leerla como si fuera para nosotros. Es cierto que quizás el destinatario después nos diga, nos da permiso para leerla, quiere compartirnos algo de esta carta, y en tal caso es correcto para nosotros hacerlo. Un caso donde sería no solamente correcto y legítimo, sino hasta interesante, es si nosotros estamos caminando, imagínense, por una playa, y de repente nos encontramos con un envase extraño, quizás de principio de siglo, algo de esa naturaleza, y al abrirla encontramos una carta. Y esa carta de aquella época, ¿qué dirá? Dirigido a un hombre llamado fulano de tal. Viene de tal sitio. Déjame leerla, a ver qué dice. Ya una persona evidentemente tiene que haberse muerto. Es interesante leer una carta así. No es una carta dirigida a nosotros, pero sin embargo nos llama la atención. Ahora, más extraño todavía sería si estuviéramos caminando por esa playa y nos encontramos con este envase que data del siglo pasado y dice allí que está dirigida hacia nosotros. Eso nos llamaría más la atención todavía. Abrimos el contenido de este envase y allí hay una carta con nuestro nombre, con cosas relevantes para nosotros. Algo así es el sentimiento que de manera particular he sentido al estudiar la epístola a los filipenses. Es nuestra intención estudiar esta epístola bajo la dirección y la gracia de Dios y tener beneficio para nuestras almas. Pero reconocemos que originalmente esta carta no fue dirigida a nosotros. Esta carta fue dirigida a otra iglesia de otra época en circunstancias muy diferentes a las nuestras. Pero por otro lado, es cierto, y qué bueno que es cierto, que a través de la epístola a los filipenses, Dios nos está hablando también a nosotros. Una gran porción del Nuevo Testamento está compuesta de epístolas. Encontramos secciones históricas como son los evangelios, como es el libro de los Hechos. Pero a excepción después del libro de Apocalipsis, donde también de paso hay cartas allí encontradas, todo el resto del Nuevo Testamento son epístolas. Todo nuestro Nuevo Testamento son cartas. Y nosotros hacemos reconocimiento de eso a la hora de estudiar la epístola a los filipenses bajo la guía y la dirección de Dios. Las cartas del pasado han sido de bendición a muchos hombres aún en el día de hoy. Cartas escritas por John Newton, por ejemplo, son cartas que hoy siendo leídas no son de bendición. Leer las cartas de Samuel Rutherford, cómo este siervo de Dios escribía a hombres que estaban en el ministerio, los alentaba, cómo este hombre, siervo, escribía a viudas y les alentaba en su tribulación. Todas estas cosas aprendemos de ellas. Martin Lloyd-Jones tiene sus cartas también y nos edificamos al ver cómo este siervo de Dios se dirigía a otros. Pero esta epístola, aunque en un sentido fue escrito a un destino, con un destino muy diferente al nuestro, y por un hombre que nosotros no conocimos de manera personal, no es menos cierto que esa epístola que estaremos estudiando viene de Dios a nosotros. Una epístola que viene de Dios a nosotros. Y cuando uno entiende esta idea, uno siente aún más la relevancia de leer esta carta para nuestras propias vidas. De manera general, el puritano Thomas Watson decía que nosotros debemos leer la Biblia como una carta enviada del cielo a nosotros. Pero más aún, nosotros como iglesia podemos estudiar una epístola que fue dirigida también a otra iglesia, de otra época, pero fue a una iglesia, como lo que somos nosotros aquí. ¿Qué es una epístola? Una epístola es una carta larga, formal e instructiva. Y es nuestro deseo estudiar juntos por las próximas semanas. Una de ellas es la epístola a los filipenses. Una carta dirigida a un grupo de personas en la ciudad de Filipos.
Los filipenses enviaron a Epafrodito hasta Roma para llevar a Pablo cierta ofrenda. Epafrodito al regreso entonces lleva una carta de Pablo hacia ellos. Ustedes buscan en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esta iglesia había enviado ofrenda a Pablo, y Pablo aprovecha el viaje de regreso de Epafrodito para enviarles esta carta a los hermanos. En el capítulo 2, versículo 28, dice, así que me apresuro a enviarlo para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Pablo recibe a Epafrodito con la ofrenda enviada de parte de la iglesia, y él envía a Epafrodito de regreso a ellos con una carta en su mano. En esta ocasión veamos dos cosas para introducir nuestro estudio de la epístola a los Filipenses. Veamos en primer lugar cómo llegó el Evangelio a Filipos, y luego la ocasión en que Pablo escribe esta carta a los Filipenses. Así que para entender muchas de las cosas que aparecen en la epístola, estudiemos primero cómo llegó el Evangelio a Filipos. La epístola a los Filipenses no salió del vacío, hermanos. Fue escrita por una persona histórica a una iglesia histórica en un período histórico particular, de manera que no es solo correcto, sino beneficioso conocer varios aspectos históricos antes de adentrarnos a los detalles de una carta que no fue escrita primariamente hacia nosotros. Siempre debemos recordar que en un sentido estamos leyendo una correspondencia ajena, y eso nos ayudará a entender la epístola. ¿Cómo fue que el Evangelio llegó entonces a la ciudad de Filipos? Hagamos entonces un recuento del progreso del Evangelio hasta el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Un recuento del progreso del Evangelio hasta el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Mientras Roma estaba hostigando a los judíos rebeldes en Jerusalén, la ciudad de Antioquía fue un lugar de atractivo interés para estos hermanos. A los judíos de Antioquía se les estaba otorgando la ciudadanía romana de una manera gratuita, de manera que allí creció una comunidad judía en la ciudad de Antioquía, una ciudad donde había varias sinagogas de habla griega. Uno de los primeros diáconos que se mencionan en Hechos capítulo 6 fue Nicolás, que dice que fue un prosélito de Antioquía. Allí habían judíos, los judíos se habían conglomerado en aquel lugar. A la misma vez, siendo un centro administrativo romano, Antioquía tenía una gran población no judía que la hacía hasta en cierto sentido una ciudad cosmopolita que garantizaba la seguridad del lugar, incluso hasta había seguridad y protección policial. Todos estos factores crearon una atmósfera propicia para que el mensaje del Evangelio fuera propagado espontánea y libremente. Cuando los primeros discípulos fueron dispersos, ellos fueron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. En Hechos capítulo 11, si van conmigo por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19, se nos narra el acontecimiento allí. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esta es Antioquía de Siria, porque después mencionaremos a Antioquía de Pisidia. Antioquía de Siria estaba al norte de Jerusalén, al norte de Palestina. Dice, pasaron allí sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Empezaron a predicarle a los judíos. Entonces, encontraron estos cristianos un refugio seguro, y cuando llegaron allí empezaron a hablar la palabra, y algunos de los judíos respondieron al mensaje que se estaba predicando, versículo 20. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El evangelio empieza a ser predicado, las personas allí se convierten. La voz se riega, los hermanos de Jerusalén se enteran de lo que está pasando y envían entonces a Bernabé para ver lo que está ocurriendo. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tan influyente y efectivo fue lo que surgió allí, que se llama a los discípulos allí por primera vez cristianos. Estos hermanos habían empezado a propagarse, a multiplicarse. Bernabé y Saulo empiezan a ministrar en aquel lugar, duran todo un año, enseñan la palabra, no estaban simplemente predicando un momento allí que allá. Un año entero predicando y exhortando a estos hermanos a que permaneciesen con firmeza de corazón. Firmeza, propósito en su corazón, creyentes genuinos, creyentes fieles al Señor, en un ambiente muy distinto al que ellos estaban acostumbrados en Jerusalén, en el caso particular de Bernabé. Esta iglesia, por el lugar y la ubicación en que se encontraba, pudo después ayudar a la misma iglesia que estaba en Jerusalén cuando vino la escasez que se narra en los versículos siguientes, en el versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Estos hermanos de Antioquía recogen esta ofrenda y lo envían a Jerusalén con Bernabé y con Saulo. Este es el evento que nosotros conocemos hasta el segundo viaje misionero de Pablo. La iglesia entonces envía a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero, según se nos narra después, del versículo 25 en adelante del capítulo 12. El capítulo 12 comienza con Pedro para darnos la idea o la conclusión de la historia de Pedro, que ha sido el personaje principal hasta este momento. De aquí en adelante la historia será diferente y ya el centro de la historia no será Jerusalén necesariamente, sino todo lo que el Señor ha estado haciendo en estos viajes misioneros. Por eso, Lucas, el autor del libro de los Hechos, comienza a partir del versículo 25 del capítulo 12 a narrarnos el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Dice el versículo 25 del capítulo 12, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevaron la ofrenda, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ellos recogen a alguien que estaba allí en Jerusalén, que es Juan Marcos. Y es bien importante en la historia para tener el dato de todo cómo esto fue ocurriendo. Se llevan entonces a Juan Marcos con ellos y se van de regreso a Antioquía. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y es bueno pensar nosotros, hermanos, si tuviéramos a Bernabé y a Saulo con nosotros, ¿nosotros apoyaríamos la decisión del Espíritu? Sí, envía a esos hombres a este viaje misionero, a recorrer todas estas ciudades. ¿Nos desprenderíamos nosotros de ellos de esta misma forma? Esta iglesia lo hizo de esta manera. Dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
nosotros estamos con ustedes. La obra de ustedes es nuestra. No es un asunto de los líderes de la iglesia, es un asunto de la iglesia. Y ellos los encomiendan, ayunan y oran, porque es una obra del Señor. El asunto es que ellos salen en este primer viaje misionero. Ustedes pueden revisar el contenido de lo que ocurrió durante este viaje. Es allí donde encontramos la historia de cómo Pablo es apedreado en Listra, etcétera. Después de pasar un tiempo en Antioquía, cuando ellos regresan a Antioquía, allí ellos comienza de nuevo el segundo viaje misionero. Comienza por primera vez el segundo viaje misionero, comienzan a dar otro viaje. Pablo le sugiere a Bernabé a visitar de nuevo las ciudades donde anteriormente habían predicado el Evangelio, para, como dice el texto, ver cómo estaban los hermanos. Vamos a ver cómo están los hermanos. Y es allí entonces cuando ocurre el desacuerdo sobre si llevar a Juan Marcos con ellos o no. Y se separan Bernabé tomando a Juan Marcos, que se va a Chipre, y Pablo toma consigo a Silas, quien se había quedado en Antioquía después de llevar la carta enviada por los apóstoles cuando el concilio de Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó durante el concilio de Jerusalén? En la iglesia de Antioquía, donde habían tantos hermanos, se reciben algunos que salen de la iglesia de Jerusalén y van allí a Antioquía y empiezan a perturbar a los hermanos. O sea, el que no es circuncidado conforme a los ritos de Moisés no es salvo. Empezaron a propagar esto. Esos hermanos salen de Jerusalén, van allí a Antioquía y empiezan a causar revuelo entre los hermanos. Los siervos del Señor van ante la iglesia en Jerusalén, tratan de aclarar el asunto y se redacta una carta que es enviada a las iglesias, aclarando esta situación. Ellos dicen, a estos hombres nosotros no los enviamos. Nosotros no enviamos a estos hombres. Ellos lo hicieron sin nuestra autorización. Y aclara el asunto. Y esta carta es enviada con Pablo y Bernabé, que habían bajado a Jerusalén, y además con Silas. Y aquí Silas entra en el equipo. Silas entonces llega a Antioquía con ellos a traer esta carta enviada por los apóstoles desde Jerusalén, y se dirigen rumbo a Siria y Cilicia, Pablo y Silas. Pasan Derbe y llegan a Listra. Yo hasta les recomendaría, si ustedes pueden tener una mano en uno de los mapas que ustedes tienen en sus Biblias, y si tienen un mapa más cerca del segundo viaje misionero, mejor todavía, pues esto les ubica en cuanto a lo que se está allí narrando. Cuando ellos pasan Derbe, llegan a Listra, allí se encuentran con Timoteo, quien es tomado como compañero por el buen testimonio que tenía Timoteo entre los hermanos. Dice el capítulo 16 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Y aquí se añade Timoteo a este equipo. Aquí va Pablo, aquí va Silas, aquí va Timoteo. Aparentemente tenían el propósito de predicar la palabra en Asia, o lo que conocemos como Asia Menor. Pero nos narra Lucas que el Espíritu se los prohibió. Luego llegan a Misia e intentan ir a predicar en Bitinia, que si mal no recuerdo está a una dirección contraria a la ciudad de Filipos. Y entonces se nos dice que el Espíritu no se lo permitió. En un lado se nos dice que el Espíritu le prohíbe ir allí a Asia Menor, y por otro lado entonces el Espíritu le prohíbe irse a Bitinia. De Misia llegan a Troas, que es donde Pablo tiene una visión del varón macedonio pidiendo ayuda. Versículo 6 de Hechos capítulo 16. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Una noche Pablo tuvo una visión, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Una visión que no es la forma como el Señor guía a su pueblo en el día de hoy. Pero en esta ocasión, el Espíritu, aún con una revelación incompleta, no tenía todo el Nuevo Testamento, está guiando al apóstol Pablo. Dice que en visión él ve un varón macedonio, la región de Grecia, pidiendo ayuda. La narración hasta aquí es escrita por Lucas en tercera persona. Está hablando de lo que Pablo está haciendo. Dice, les fue prohibido por el Espíritu. Llegaron a Misia. El Espíritu no se lo permitió. Entonces después, en el versículo 10, dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Lucas estaba en Troas allí. Y Lucas, cuando ellos parten de Troas, se va con ellos. Lucas empieza a narrar la historia a partir de este momento en primera persona, porque él se está incluyendo en la historia. Dice pues en el versículo 11, zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia. Y aquí se añade, ya no es solamente Pablo y Silas y Timoteo, sino que aquí ahora se añade en el equipo Lucas. Y Lucas es quien nos está narrando a primera mano algo que él vivió, algo que él experimentó. Él estuvo allí en todas estas cosas que se están narrando en esta historia. De Troas pasan por la isla de Samotracia, luego por Neápolis, que se encuentra en la vía Egnacia, que era una arteria de transporte muy importante que unía parte de las provincias orientales con Roma. Y desde allí es que entonces avanzan hasta Filipos, una ciudad de extrema importancia en Macedonia. Años antes de Pablo pasar por aquí, se desarrolló una batalla en Filipos en la que Marco Antonio, quien se relacionara con Cleopatra en la historia que ustedes conocen, y Octavio vengaron la muerte de Julio César contra Bruto y Casio. Marco Antonio dejó algunos de sus retirados veteranos de la batalla en esta ciudad y la declaró una colonia romana. La ciudad de Filipos toma el nombre porque pertenecía a Filipo el griego. Se le pone el nombre Felipe, se le pone el nombre Filipos. Los romanos conquistan esto, vienen estos dos conquistadores romanos, toman esta región para ellos y la declaran una colonia romana. Los romanos, para cuidar sus fronteras, ellos declaraban estas colonias en diferentes lugares. Cuando ellos venían, tomaban veteranos de guerra, los dejaban allí establecidos, les daban porciones de tierra, estaban diciendo, ahora ustedes se encarguen de esta tierra, no dejen que ustedes sean conquistados, les damos los beneficios y ustedes protejan nuestras fronteras, que nadie penetre para atacarnos a nosotros. Era una forma sabia para los romanos protegerse. El hecho es que esto es declarado una colonia romana, dice el versículo 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Después, Marco Antonio y Octavio pelearon entre ellos. Marco Antonio pierde, se suicida junto con Cleopatra, quedando Octavio como el único emperador del Imperio Romano. Y fue su nombre Augusto César. La Enciclopedia Británica contiene información útil sobre lo que era una colonia romana en aquellos días. Dice así: en la antigua Roma era una comunidad guardacostas de unos 300 ciudadanos romanos y sus familias. Para el 200 antes de Cristo, un sistema de tales colonias marítimas romanas mantenían el cuidado de las costas hasta Italia. Los romanos preferían este tipo de defensa costera al uso de una flotilla. Los colonizadores mantenían su ciudadanía romana con todos sus derechos. Sus comunidades eran usualmente demasiado pequeñas como para formar estados autónomos, lo cual era establecido fuera del territorio romano. Después del 183 a.C., como las colonias se expandieran en tamaño, los ciudadanos podían ejercer plenos derechos políticos en Roma y elegir sus propios magistrados, quienes antes tenían poderes judiciales y financieros limitados.
Al final del siglo II a.C., las colonias eran establecidas no solo con fines defensivos, sino también para ofrecer trabajo a los hombres libres y veteranos. Julio César y Augusto regularizaron la práctica de fundar colonias para veteranos en territorios conquistados fuera de Roma. La presencia de los colonizadores ayudó a la romanización de los habitantes locales, algunos de los cuales se amalgamaban con las colonias y así adquirían la ciudadanía romana. Para tener una idea de la importancia de la ciudadanía romana, quizás podemos hacer un paralelo con el deseo que hoy tienen las personas de tener la ciudadanía americana, o por lo menos residencia. Es algo similar. Hay beneficios en el asunto, ven las personas. Y los filipenses estaban muy orgullosos de su ciudadanía romana, lo cual no necesariamente es incorrecto. En el caso del apóstol Pablo, él utilizó el ser ciudadano romano en una circunstancia para poder apelar al César. Así como hoy las personas quieren disfrutar los beneficios de tener la ciudadanía norteamericana, en aquellos días la ciudadanía de Roma ofrecía ciertos beneficios. Gozaban de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano romano del imperio, estando en Filipos. Los romanos se libraban de que la ciudad no se le llenaba de gente, y ellos le ofrecían a cambio el que las personas podían tener la ciudadanía en otros territorios. Es como en Puerto Rico, las personas que nacen en Puerto Rico tienen ciudadanía americana, pero los americanos no quieren que todos los puertorriqueños se le vayan allá. Pues es algo parecido que ocurría con Roma y las colonias que ellos establecían. En segundo lugar, los ciudadanos romanos eran exentos de ser azotados, que por eso se desarrolla en la historia como después, cuando Pablo es azotado, él revela que él es ciudadano romano y se ven en problemas las autoridades. Solo eran arrestados en casos extremos, podían apelar al emperador y sus nombres estaban registrados en los archivos de Roma. Probablemente por estas situaciones que Pablo les dice en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No, la ciudadanía de ustedes, lo importante no es la terrenal, es la celestial. Es la celestial. Y en ese contexto entendemos más, con más peso y propiedad las palabras que Pablo como pastor está dirigiendo a esta comunidad de creyentes en aquel lugar. También cuando en el capítulo 1, versículo 27 dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. El verbo comportaos traduce el griego que literalmente significa vivan como ciudadanos, porque era un concepto que ellos entendían. Sean dignos ciudadanos, pero ciudadanos del reino de Cristo. Estos eran términos que los habitantes de una colonia conocían muy bien. Cuando Policarpo escribió una carta también a los filipenses, les escribió con estos mismos términos, lo que nos indica que era un tema importante en este medio. Estos hombres vieron la necesidad de enfatizar a estos creyentes que las realidades espirituales están por encima de las realidades terrenales. Están muy por encima. Dice Hendrickson, aunque muchos ciudadanos de Filipos con toda seguridad se sentirían plenamente a gusto en su ciudad, de forma que no la cambiarían por Roma para fijar allí su residencia, los creyentes, por el contrario, nunca podrán sentirse felices en la tierra, porque saben que su patria, el país al que su ciudadanía pertenece, está en los cielos, y que son viajeros y peregrinos aquí abajo. La naturaleza de Filipos como colonia romana nos explica esta situación, pero también nos explica otro evento. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, entendemos que estos hermanos estaban enfrentando cierto tipo de oposición. Dice el versículo 27 del capítulo 1, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen,
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y eso procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y estos hermanos, por ser parte de esta colonia romana en aquel lugar, estaban enfrentando cierta oposición. ¿Quiénes eran estos sujetos? No sabemos, no podemos identificarlos con ciencia cierta. Pero siendo eso una colonia romana, nos podemos imaginar que allí la adoración al César estaba instituido. El culto imperial, la deificación del emperador, era presionada a los creyentes. Y por eso esta epístola también tiene un énfasis para presentar al Señor Jesucristo como la autoridad. Él es el que ha sido exaltado sobre todos. Y Él está por encima de César. De alguna manera los hermanos eran perseguidos por las autoridades de la ciudad. Alguna oposición estaban enfrentando. Ahora bien, habiendo visto los eventos hasta el segundo viaje misionero de Pablo y el contenido del segundo viaje misionero en parte, veamos ahora los eventos que rodean el surgimiento de la iglesia en Filipos. Los eventos que rodean el surgimiento de la iglesia en Filipos. ¿Cómo llegó el apóstol Pablo a tener esta relación con los filipenses que le permitió escribir una carta de esta naturaleza? En primer lugar, la conversión de Lidia. En Hechos capítulo 16, versículo 13. Hechos capítulo 16, versículo 13. El versículo 12 termina diciendo: estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aparentemente, siendo este el primer lugar en Europa donde ellos estaban pisando para proclamar el Evangelio, estaban ubicándose en un lugar desconocido para ellos, y ellos deciden permanecer varios días estudiando el ambiente. Dice el versículo 13: un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Estos creyentes estos judíos aparentemente no tenían sinagoga en la ciudad de Filipos. Quizá no había un grupo de líderes masculinos que eran necesarios para establecer sinagogas, porque demandó que esas personas se reunieran en la orilla de un río para orar, y hacían sus oraciones. Pues Pablo, que solía adentrarse en las sinagogas de los judíos para predicar el Evangelio, se dirigió un sábado a aquel lugar. Él va en el día en que ellos se reúnen junto al río, nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Él va allí a aquel lugar y hay un grupo de mujeres. Bueno, como que no parece ser el sitio para nosotros empezar a esparcir el Evangelio en Europa. Tenemos que buscar lugares donde haya familias sólidas y que nosotros sepamos bien que va a haber una garantía de liderazgo. Pablo no se desanimó. Pablo se sentó y habló con sus mujeres, y el Señor le abrió el corazón a Lidia en aquel instante. Y aquello fue de tal manera evidente ante el apóstol Pablo que fue bautizada junto con su casa. Fue una obra de salvación evidente que ocurrió. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Y ella, siendo vendedora de púrpura, aparentemente tenía un hogar bastante amplio, invita a estas personas, que aparentemente eran bastantes, y se reúne en su casa. No todas las casas eran tan espaciosas, pero esta mujer, vendedora de púrpura, sí lo tenía. La púrpura era la ropa teñida de púrpura con el tinte de un molusco que era muy caro. Se dice que era una gota por molusco. Eran las ropas que, esto siendo una colonia romana, les gustaban estas ropas
pomposa, que de muchos colores, el color púrpura era un color real, y era de esta manera que esta mujer vivía, se defendía con este negocio. Pues así es salvada Lidia. Viene la conversión de Lidia. Después, en el capítulo 16, versículo 16, se nos narra otro acontecimiento: el encarcelamiento del apóstol Pablo en Filipos. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: esos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Dice, esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pueden aquí ver, Pablo no quiso identificarse con esta mujer. Esta mujer nos está haciendo propaganda, pero nosotros no queremos que nos relacionen con lo que esa mujer es. Es una divina, y no queremos que nos relacionen como si fuéramos lo mismo. Le desagradó finalmente a Pablo y expulsa ese demonio. Dice después el versículo 19: pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Nos presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, y noten el desprecio aquí, siendo judíos, aquí nosotros somos ciudadanos romanos. Estos, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estas personas no eran judíos, ciudadanos romanos, pero hicieron exactamente lo mismo que los judíos hicieron con nuestro Señor. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos? Ellos presentaron una imagen de que eran muy buenos ciudadanos. Este que se llama el Cristo se pone por encima de César y no quiere que paguemos nuestros tributos. Era por razones de buenos ciudadanos que ellos ponían. Pero dice la Escritura que por envidia le entregaron. Y aquí se presentan esto también: somos muy buenos ciudadanos, nos están enseñando costumbres extrañas. Pero nos dice el texto que era por la ganancia que ellos estaban recibiendo por la mujer. O sea, de manera que dice: ok, ustedes no son judíos, pero hicieron lo mismo que los judíos que entregaron al Señor. Dice el versículo 22: entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Noten la actitud de estos hermanos. Estos están amarrados allí en el calabozo de más adentro, dice el texto, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y Lucas se encarga de recordarnos, y los presos los oían. A medianoche, orándole a Dios, cantando himnos. Los presos los oían, pero no aparentemente solo los presos, sino también los que los estaban cuidando. Lo que los estaban cuidando, ¿por qué? Por el evento que se narra de manera siguiente. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué? ¿Por qué a los pies de ellos? Porque él había visto el testimonio de estos hombres, la razón por la cual estaban encarcelados y la actitud con que habían enfrentado esta situación. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Los himnos que cantaron y las oraciones que elevaron fue una predicación al corazón de este hombre, que en el momento de la verdad, ¿a dónde fue que acudió? ¿Dónde Pablo? ¿Dónde Silas? Y allí entonces les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir: suelta a esos hombres. Y es allí cuando después Pablo revela que él es ciudadano romano y las autoridades se escandalizan y ellos quieren que ellos se vayan sin saberlo. Cuando ellos salen de la cárcel, se reúnen con los hermanos, les alientan de nuevo. Y allí se establece la relación de Pablo con estos hermanos. 3 cosas: la conversión de Lidia, el encarcelamiento de Pablo por la liberación de la mujer endemoniada y la conversión del carcelero de Filipos. 3 eventos que marcan cómo Dios fundó esta iglesia en aquel lugar. Lucas no solo nos enfatiza la idea del Espíritu en llevarles hasta Filipos, sino que también enfatiza el poder del Espíritu en hacer que el Evangelio sea eficaz en esa ciudad. Dice el comentarista Lightfoot: la primera visita del apóstol a Filipos es registrada con una minuciosidad que no tiene muchos paralelos en la historia de Lucas. El narrador se ha unido a Pablo poco después de cruzar a Europa. Él estuvo con el apóstol durante su estadía en Filipos. El conocimiento personal preciso del escritor, combinado con la grandeza y la variedad de los incidentes mismos, coloca a Filipos entre los pasajes más chocantes e instructivos en la narración apostólica. Ya les he referido las variedades de tipo entre los primeros discípulos en Filipos, como un aspecto sobresaliente en esta porción de la historia. Los 3 convertidos que son especialmente mencionados se encuentran, en el caso, este autor de manera particular cree que la endemoniada liberada después pasó a ser convertida. Yo no encuentro suficientes datos para garantizar el asunto, pero este comentarista lo dice así: los 3 convertidos que son especialmente mencionados se encuentran en el marcado contraste el uno con el otro en cuanto a su origen nacional, su rango social y su educación religiosa. Dice, son muy diferentes los 3. Ellos representan 3 razas distintas. Uno es asiático, el otro griego, el tercero un romano. En sus relaciones de la vida diaria no tienen nada en común. El primero está involucrado en una rama de negocios importante y lucrativa. El segundo, tratado como un simple objeto sin ningún derecho social o político, es empleado por sus amos para negociar con la crédula superstición de los ignorantes. El tercero, igualmente separado de los anteriores, tiene un oficio de subordinado bajo el gobierno. Todos reconocen la supremacía de la nueva fe. En la historia del Evangelio en Filipos, como en la historia de la iglesia en general, se refleja la gran máxima cristiana, la verdad central de la predicación del apóstol, que no hay judío, ni griego, siervo, ni libre, varón ni hembra, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que ocurre allí, se nos narra con esos detalles. Y qué inicio tan glorioso para esta ciudad, para la iglesia en aquella ciudad. Fue con esta congregación que Pablo llegó a tener una relación muy íntima, mis hermanos. De hecho, Filipenses es la más personal de las cartas de Pablo. Mientras más afección y amistad entre las personas, mayor será la libertad del que está escribiendo. Y aquí nos damos a un Pablo escribiendo con libertad a estos hermanos. Nos dice Hendrickson: la epístola a los Filipenses es la más personal de todas las que el apóstol Pablo escribió. Esta misma característica también se puede notar en 2 Corintios, 1 Tesalonicenses y Filemón. Pero en ninguna de ellas podemos ver la verdadera personalidad de Pablo, derramando su corazón sobre aquellos a quienes ama profundamente, como en esta epístola. F.F. Bruce, otro buen comentarista, su carta a los Filipenses da al lector una idea del placer que esta iglesia le daba cada vez que pensaba en ella, y de su apreciación por la bondad y el afecto inagotable de sus miembros. O como dice Carballosa, ninguna otra carta de Pablo manifiesta una intimidad más profunda que la que aparece en su carta a los Filipenses. Por eso es que leemos en el capítulo 4, en el versículo 1, cómo él les llama a ellos gozo y corona mía. Gozo y corona mía. La relación del apóstol Pablo con esos hermanos era muy íntima. Estos hermanos estaban muy cerca del corazón de Pablo, y los filipenses le correspondían de la misma manera. Fue poco después
que Pablo les dejara que ellos le enviaron una contribución financiera una y otra vez. Una y otra vez. Dice Filipenses 4:16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Otra contribución le fue enviada cuando estaba en Corinto, versículo 15. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Y él había partido para ir a Corinto. Ustedes han estado supliendo para mis necesidades. En Hechos capítulo 18, no tienen que buscarlo, yo les leeré. En Hechos 18, versículo 5 dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, trayendo este donativo que los filipenses les habían enviado. Y en 2 Corintios 11:9 dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me cuidé y me cuidaré de seros una carga. En esto los filipenses tenían un récord que Pablo recordaba con mucho gozo. Él recibió de ellos el apoyo que rechazó recibir de los corintios. Es lo que está diciendo allí en 2 Corintios 11. A ustedes yo no les quise hacer una carga. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos? Por cuanto os he predicado de balde el Evangelio de Dios, dice de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Dice, de otras iglesias sí yo he tenido dinero, pero no de ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. El asunto es que por razones pastorales, el apóstol Pablo se resiste a recibir donativos de los corintios, se resiste a recibir ofrendas de los tesalonicenses, como encontramos en la primera epístola, en el capítulo 2, y en la segunda epístola, en el capítulo 3, por razones pastorales. En Tesalónica tenía que dar un ejemplo a los hermanos de que no debían ser vagos y debían ponerse a trabajar. Sí, el Señor vuelve, pero hay que trabajar. Pero por motivos pastorales, Pablo tenía razón para no recibir ofrenda de estas iglesias, pero con los filipenses era distinto. Esta era su amada iglesia. Tenía intimidad con estos hermanos y con gozo recibía las ofrendas de esos hermanos que les enviaban una y otra vez. Alguien lo ha descrito de la siguiente manera: solo de amigos que yacían profundo en su ser y confianza, Pablo recibiría regalos de dinero. Podemos medir su ternura hacia ellos por la fuerza del principio, que absolutamente le prohibía tomar tal ayuda de otros. Él no solo sabía que nunca iba a ser mal interpretado por ellos, sino que no podía rechazar en su corazón lo que ellos le ofrecían. Dice, los hermanos filipenses no me malinterpretan. Vemos en las epístolas varias ocasiones cómo se manifiesta cómo Pablo era malinterpretado en las iglesias. Pero con la iglesia de los hermanos de Filipos, allí él derramaba su corazón en medio de confianza. Bien, hermanos, hemos visto cómo se inició la iglesia en Filipos. En los minutos que nos restan, veamos en qué ocasión escribe Pablo la epístola a los filipenses. ¿En qué ocasión escribe Pablo la epístola a los filipenses? La ocasión inmediata para escribir Filipenses fue el regreso de Epafrodito a Filipos después de su seria enfermedad en Roma, que se narra en el capítulo 2, versículos 25 al 30. Como Epafrodito enfermó casi hasta la muerte. Al igual que hoy, que nosotros aprovechamos los contactos con personas de otros lugares, o que van a viajar a algún lugar para enviar cartas a familiares o amigos que viven allá, así surgió aquí una oportunidad para que el apóstol Pablo, humanamente hablando,
o tuviera una ocasión en que el Espíritu de Dios le inspirara a escribir esta sección que hoy tenemos en nuestras Biblias. Todo surgió porque alguien se iba a ir a la ciudad de Filipos y le aprovechó las circunstancias para enviar una carta. ¿Cómo hacemos nosotros? Los reportes de Epafrodito y el regalo que recibió de parte de ellos le mueven a tratar ciertos temas en la epístola. Aquí no encontramos la organización que tenemos en Romanos, ni la organización que encontramos en la epístola a los Hebreos. Es muy distinta la naturaleza de la epístola. Los filipenses estaban preocupados por Pablo, el cual estaba preso en Roma. Y él les informa a este respecto en el capítulo 1, esta es mi circunstancia, y yo estoy gozoso en medio de esta tribulación. No se preocupen por mí. Él les está diciendo, y él les está calmando, los está consolando, no se preocupen por mí. Timoteo y Epafrodito son enviados por él eventualmente. Él va a enviar a Epafrodito primero con la epístola, luego va a enviar a Timoteo, y él mismo manifiesta interés de ir de nuevo a la iglesia de los filipenses. Pero antes de enviar a Timoteo y antes de él personalmente, él quiere enviar algunas cosas con Epafrodito, porque debemos recordar el tiempo que tomaba viajar en aquel lugar, en aquella época. Él dice, yo quiero decirles ciertas cosas antes de que yo regrese a ustedes. Les exhorta, les consuela, les alaba, les da advertencias y procura mantener la unidad de la iglesia. Y fue una carta enviada de un pastor a sus ovejas. Esa es la tonalidad que presenta esta carta. Dice el comentarista Hibbert, la carta no fue ocasionada por alguna crisis especial como las que movieron a Pablo, por ejemplo, a escribir Gálatas o 2 Corintios. Es más una carta de amor inspirada por motivos de amistad. A mí de manera particular me gustó la manera sencilla en que un comentarista lo describió. Él dice que el propósito más sencillo que nos podemos imaginar es que, teniendo un afecto tan profundo por los filipenses, les quiso escribir. Eso es todo. Él quiso escribirles. Cuando la oportunidad vino, dice este comentarista, en que alguien podía llevarles una carta, escribió. Escribió y el Espíritu Santo le inspiró a escribir esta carta. La carta le provee a la iglesia de Filipos información acerca de las circunstancias de Pablo. Ellos estaban ansiosos de saber acerca de él. La información que habían tenido era triste en su encarcelamiento. Ellos estaban preocupados. Información no llegaba de cómo estaba Pablo. Y ellos estaban inquietos. Él les cuenta acerca de los resultados beneficiosos de su encarcelamiento, de su apelación hacia el emperador romano, que ya había sido empezada a ser atendida. El veredicto en su caso estaba pendiente y les dice, esto es lo que está pasando, estamos esperando a ver lo que va a pasar y yo estoy con esta actitud en cuanto a esa posibilidad. En la carta Pablo también les advierte de los falsos maestros. En el capítulo 3, él habla de aquellos que estaban judaizándoles, les exhorta a perseguir la unidad del cuerpo, la humildad de Cristo, el gozo cristiano. Y todos estos detalles de las circunstancias nos ayudarán a entender mejor las enseñanzas de esta epístola. Cuando él habla del gozo y del contentamiento en el capítulo 4, hermanos, tenemos que recordar que el apóstol Pablo, por ejemplo, estaba preso. Cuando él escribe acerca del gozo y del contentamiento en el capítulo 4, y cómo lo menciona después en el resto de la epístola, Pablo estaba preso. Cuando él les exhorta a la unidad, habían varios falsos maestros que estaban minando la seguridad doctrinal de la iglesia. Y él tiene que advertirles, tienen que ser de una misma mente. Tienen que ser de una misma mente. Y él estaba, él mismo, soportando las malas intenciones de algunos que estaban predicando a Cristo por envidia. Muchos tratan entonces de encerrar el contenido de Filipenses en una frase o palabra. Pero nosotros podemos notar, hermanos, que el asunto no es tan sencillo como eso. Si reconocemos la naturaleza de este libro, que es una epístola de carácter extraordinariamente personal en el Nuevo Testamento, nos libraremos de esquemas y bosquejos muy bonitos y elaborados, pero que ignoran el contenido pastoral y personal que es libremente expresado por el apóstol Pablo en esta carta. ¿Es el gozo el tema principal? ¿Es la unidad el tema principal de esta epístola? Yo no creo que podamos resumir el tema en una sola palabra. Tratemos con la epístola como lo que es,
Es una carta escrita por una persona específica, a una iglesia específica, que trate a varios asuntos que el autor entendió que eran necesarios y para el Espíritu Santo imprescindibles, como para dejar a la iglesia cristiana en general, incluyéndonos a nosotros aquí, en este lugar, en esta época. Aplicaciones, hermanos, aplicaciones. La primera aplicación, hermanos, es que si nosotros queremos ver la obra eficaz del Espíritu, bendiciendo nuestros esfuerzos, entonces debemos ser sensibles y obedientes a la guía y la dirección del Espíritu. Si queremos ver la obra eficaz del Espíritu, bendiciendo nuestros esfuerzos, debemos ser sensibles y obedientes a la guía y dirección del Espíritu. Hermanos, es nuestra responsabilidad cultivar una conciencia de la soberanía del Espíritu en los asuntos del reino de Dios. Vemos allí cómo ellos se quedaron allí varios días, se nos dice en Filipos, pero ellos se quedaron allí precisamente porque eran guiados por el Espíritu de Dios. No fueron a aquel lugar, el Espíritu se los prohibió. Fueron impedidos de ir a aquel otro, el Espíritu estaba en todas estas cosas. Partieron en primer lugar porque el Espíritu los apartó para esa obra, para ese ministerio, de ir a visitar a las iglesias y las ciudades. Todo era en la dependencia del Espíritu Santo, y Lucas fue cuidadoso en hacernos ver que ellos llegaron allí por la guía soberana del Espíritu de Dios. Hermanos, no nos debe interesar ningún ministerio que no sea avalado y apoyado por el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo nos está llevando a un lugar o a cierta empresa, sería incorrecto nosotros no querer introducirnos en él. Por eso es nuestro anhelo, debe ser nuestro anhelo, seguir la guía y la dirección del Espíritu. Y hay muchas actividades y muchos compromisos por delante en nuestra congregación. Y todos debemos clamar a Dios para que siempre sea la guía del Espíritu la que vaya adelante. Qué bueno y apropiadas han sido las lecturas de algunos de los cultos recientes, donde se nos ha dicho pastoralmente que nos movemos donde se mueva la nube de la gloria de Dios. Es allí donde debemos movernos. Y si se mueve, nos movemos nosotros también. Aunque sea costoso, aunque sea dura, aunque haya que enfrentar estos azotes que el apóstol Pablo pasó para estar allí en medio de estos hermanos en Filipos. En segundo lugar, notemos cómo el corazón de los siervos de Dios estaba comprometido con nada menos que con la obediencia completa a la comisión apostólica. Los siervos de Dios estaban comprometidos con nada menos que con la obediencia completa a la comisión apostólica. No es el tipo de evangelistas que estamos acostumbrados a oír hoy en la televisión y en otros lugares, donde estas personas simplemente predican un evangelio y no dan seguimiento a las almas. No, ellos daban seguimiento a las almas, les instruían, los bautizaban, le daban importancia al hecho de que cada creyente debe estar unido a una iglesia local. Por eso establecían pastores en cada iglesia. Lucas señala las actividades específicas de los siervos de Dios en conservar los frutos del evangelio en Filipos. Antes de irse, después de haber sido liberados, lo primero que hicieron es ir a donde los hermanos a confirmarles y exhortarles. Lo primero que hicieron. No estaban solo preocupados en predicar y ver maravillas ocurrir cuando ellos predican. Estaban comprometidos con ver los frutos de sus conversiones. Bautizaron a Lidia, bautizaron al carcelero de Filipos, porque creyeron, obedecieron la comisión del Señor de hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. En tercer lugar, la importancia de Filipos en la historia de la iglesia es que fue el primer lugar donde el evangelio penetró Europa por medio de la predicación apostólica. La importancia de Filipos en la historia de la iglesia es que fue el primer lugar donde el evangelio penetró Europa por medio de la predicación apostólica. ¿Y qué aplicación tiene esto para nuestras vidas? La aplicación es clara. El Señor guió las cosas de tal manera que el evangelio llegó a nosotros desde Europa. Qué bueno que el Espíritu, cuando Pablo quería ir a Bitinia, le dijo que no, era Filipos. Y nosotros estamos hoy aquí derivando el beneficio de que el evangelio haya penetrado Europa.
de que el Evangelio haya penetrado Europa. Y el Evangelio penetró Europa cuando el Señor actuó poderosamente en el ministerio del apóstol Pablo en Filipos. Deudores somos a la obra del Espíritu Santo en Filipos a través del apóstol Pablo. Qué bendición que Dios nos incluyó a nosotros, los gentiles, dentro de sus planes redentores. Él no tenía que hacerlo. Su misericordia nos alcanzó cuando nosotros huíamos de Él, como nos dice la Escritura. Y esto hablando desde el punto de vista general. Pero ¿y qué si nosotros meditamos en las cosas que Dios ha hecho para alcanzarnos a cada uno de nosotros? Como resultado después de esta gama de olas, de resultados que han venido porque el Evangelio penetró a Europa, luego a América y etcétera. ¿Y qué si consideramos nuestros casos particulares? Cómo el Evangelio llegó aquí a Santo Domingo, cómo puso a un amigo cercano en contacto con la iglesia, cómo nos convertimos al Señor, cómo pasó todo esto, cómo se nos predicó el Evangelio por primera vez. Es Dios quien soberanamente nos ha salvado. Él pudo haber cerrado las puertas de Santo Domingo. No Evangelio en este lugar. Será una fe islámica. Pero no fue ese el caso. Para la gloria de Dios, no somos musulmanes, no porque somos mejores que ellos, es por la misericordia de Dios. Y qué dolor es ver naciones enteras entregadas, arrodilladas como presentan las fotos, alabando y adorando a Alá. Qué tristes ver esas fotos, cientos y miles de musulmanes postrados. Pero pensar que yo pude haber sido uno de ellos. ¿Quién le abrió el corazón a Lidia para que recibiera la palabra? El Espíritu de Dios. Dios en su Espíritu abrió nuestro corazón para entender el mensaje del Evangelio. Debemos alabar la misericordia de Dios por su maravillosa obra. Y a modo de pregunta también podemos añadir, ¿tenemos nosotros algo de la visión del apóstol Pablo? ¿Tenemos nosotros algo de la visión del apóstol Pablo? ¿Tenemos una visión universal y global como hemos sido exhortados en los cultos de oración? Cuando se está orando por una iglesia en las Filipinas, tan lejos de aquí, ¿nos anima? Cuando sabemos que alguien está empezando a predicar en China, que nosotros conocemos o hemos oído relación a través de cartas, ¿nos anima? ¿Tenemos algo de la visión del apóstol Pablo? ¿Conoces algo del celo de querer ver a las almas correr a los pies de Cristo y abrazar la fe preciosa para nosotros? ¿Nos anima? Debemos amar la extensión del reino de Dios. Con la paciencia de los apóstoles, de durar hasta años trabajando en un lugar, pero con el anhelo de llegar hasta España predicando el Evangelio como tenía el apóstol. No sabemos a dónde vamos a llegar, pero tener el anhelo de compartir el Evangelio de esta forma. Y finalmente, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, si cada quien tomando su camino puede llegar al cielo, si cada quien teniendo su religión a su manera y adorando a su Dios a su forma, está adorando a la deidad como pueden expresar, si todo el mundo de esa manera se salva y nadie va a ir al infierno, ¿por qué tantos dolores para el apóstol Pablo de visitar todas estas tierras para predicar el Evangelio? ¿Para qué ir a Filipos a predicar el Evangelio? Hubiera dejado a los filipenses adorando lo que estaban adorando, porque al final de cuentas todos los caminos llevan a Roma y se van a salvar. No, mi amigo, ese es el problema, que no es así la salvación del hombre, sino que todos nosotros lo que merecemos es condenación. Estamos prestos a hundirnos en las llamas del infierno. Y lo que consumía a este apóstol del que hemos leído ahora la historia de cómo él se consumió y pasó todas estas tribulaciones con tal de predicar el Evangelio, es el hecho de que él veía las almas caer en el infierno, veía las fauces del infierno bien abiertas, tragándose las almas de sus compatriotas y de los gentiles que él nunca había visto. Pero aquí este deseo de predicar y proclamar el Evangelio le movía a pasar lo que sea con tal de que otros conozcan al bendito Señor que lo había rescatado a él. Amigo, no todos los caminos llevan al cielo.
Es necesario que tú oigas el Evangelio de Cristo y creas en Cristo. Te arrepientas de tus pecados para la salvación de tu alma. Por eso es necesaria. Y por eso es necesario para nosotros, hermanos, también estar dispuestos a sufrir dolores, con tal de que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nuestra tierra y en aquellas que aún nosotros no conocemos. En las semanas venideras, con la bondad del Señor, estaremos exponiéndonos a enseñanzas vitales para la vida de nuestra iglesia. Esta es una epístola que nos enseña la visión acerca de la unidad de la iglesia. Es una epístola que nos enseña el ejemplo de humillación de nuestro Señor. Es una epístola que nos enseña de la bendita doctrina de la justicia en la que nosotros somos salvos en el capítulo 3, como estamos estudiando la doctrina de la justificación. Es una epístola que nos enseña acerca del contentamiento y del gozo cristiano. Es una epístola que nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, seremos expuestos a muchas cosas que serían pasadas por altas en nuestras almas si no clamamos a Dios para que impresione nuestras almas y ayude a utilizar estas cosas para, habiendo oído estas cosas, ser después más piadosos. Oren por ustedes mismos y oren por mí. Que estas cosas atrapen nuestros corazones y las oigamos para asimilarlas, para alimentarnos con ellas, y no simplemente para yo simplemente decir que yo una vez escuché un estudio de Filipenses. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, porque esta carta no fue solamente escrita en otra época para un pueblo que tú no conociste. Esta carta también Dios te la manda a ti, nos la manda a nosotros como iglesia. Vamos a leerla y estudiarla. Oremos. Señor y Padre bendito, queremos darte gracias por tu palabra. Tomamos tu palabra como una carta bendita del cielo para nosotros. Queremos leerla con gozo, queremos leerla y estudiarla con dedicación, pero más aún queremos leerla y estudiarla en sumisión a tu Santo Espíritu. Padre, queremos aprender de ella y ser mejores, ser más piadosos como resultado de exponernos a estas doctrinas que están contenidas en esta epístola. Gracias, porque nos identificamos con la fundación de esta iglesia en aquel lugar, y como tú nos has alcanzado aún aquí, en esta remota isla, tan lejos de Palestina. Gracias por haber enviado tu evangelio a otros lugares en el mundo. Gracias por considerarnos a nosotros, viles pecadores. Te pedimos, te suplicamos, que cada domingo cuando estudiamos esta carta, el ministerio de tu Espíritu sea eficaz en nuestras almas, y que nosotros como iglesia aprendamos esas lecciones que tú tienes reservadas para nosotros. Gracias por el día de hoy. Nos has dado un día glorioso. Sigue dirigiéndonos y glorifícate en todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.